Grabando, perdón. Vamos a ver. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la historia de la estadística, cómo llegó la estadística a Guatemala y cuáles fueron los conocimientos que se dieron. Hoy vamos a hablar ya directamente de conceptos estadísticos y la división de la estadística. La estadística tiene una división que ustedes van a comprender por qué en los diferentes niveles de las estadísticas que ustedes van a llevar, pues van a tener diferentes formas de aprendizaje. Entonces, ustedes llevan prácticamente 4 estadísticas, que sería por trimestre, la estadística 1A, la estadística 1B, la 2A, la 2B. Entonces, quiero hablar ahorita acerca de los conceptos básicos sobre estadística. Ahora quiero comenzar que no existe acuerdo sobre la etimología de la palabra estadística. Algunos, como lo estuvimos mencionando la semana pasada, lo atribuyen a Estado, pero no ha llegado a un acuerdo sobre la etimología de la palabra estadística. Sin embargo, pues nosotros vimos que tenía una idea acerca de que la palabra era derivada del Estado, más que todo por la organización de un pueblo o nación. Pero como repito, no hay algo estipulado acerca de esto. Ahora, son muchas las definiciones que se le han dado a la estadística. Hay diferentes formas en que la pueden ver. Hay unos que la miran como ciencia, que más que todo va estudiando la parte investigativa. Otros los miran como conjunto de métodos que son destinados para medir y analizar hechos por medio de números. Otros lo señalan como un método científico para operar con datos e interpretarlos. Y hay diferentes formas en que se va llamando a la estadística. Sin embargo, la estadística se divide en dos grandes ramas que son importantes. Primero estaría la estadística descriptiva y la otra que sería la estadística inferencial. Entre la estadística descriptiva, también se le conoce como deductiva, que sería otro nombre, estadística deductiva. Es la parte de la estadística que da procedimientos para transformar los datos del análisis de un fenómeno colectivo, o sea que sin calcular los valores de los fenómenos o variables en el estudio, se pueden tener medidas de tendencia central, medidas de dispersión, etcétera, que van a poder señalar o describir el fenómeno que se está estudiando. Es importante señalar que estas medidas van a describir los fenómenos completamente, y para esto se vale de algunas situaciones. Se va a necesitar la recolección, presentación, tabulación y análisis de datos. Entonces, los datos que se pueden describir de 3 maneras. Se describen de 3 formas. La primera, que es tabular. La segunda, que es gráfica. Y la tercera, que es aritmética. Quiero mencionar de que, por ejemplo, las estadísticas que han arrojado desde el año pasado y se han presentado para que el pueblo pueda ir comprendiéndolas. Se le ha presentado de forma gráfica para que así puedan ir viendo las situaciones. Sin embargo, para llegar a la parte gráfica se necesita de tabular datos y de utilizar procesos aritméticos para llegar a esa situación.
Muy bien, la segunda rama que de la estadística, que es la inferencial, que también se conoce como estadística inductiva, es la parte de que todos los métodos estadísticos ayudan a conocer un aspecto de la población mediante conocimientos de ciertos aspectos de la muestra. Entonces, aquí estos aspectos que nosotros estamos señalando nos ayudan a poder hacer estimaciones. Fíjense que qué curiosa palabra, porque muchas veces nosotros decimos de que la estadística nos ayuda a predecir. La palabra predecir y estimar no son sinónimos. Sin embargo, pues lo que nos enseña la palabra estimar es que podría ocurrir, no se está aseverando, no se está asegurando que va a ser así, pero sí se está tomando en consideración estos aspectos. Bueno, como les estaba comentando, los aspectos que generalmente se desea conocer de una población es la estimación, un promedio o de un porcentaje, o de la prueba de hipótesis también, la estimación y la prueba de hipótesis, que son dos partes importantes de la estadística inferencial. Los promedios o porcentajes que se desean conocer de una población se llaman parámetros. Estos se calculan de forma aproximada mediante valores que son obtenidos de la muestra. Estos valores se calculan más que todo al tener una muestra y se le conocen como parámetros estadísticos. La hipótesis, pues esto es un supuesto que puede ser verdadero o falso dependiendo de lo que se pueda dar a conocer. Ahora, las técnicas de estimación permiten, como su nombre lo indica, estimar parámetros mediante valores estadísticos. Por ejemplo, nosotros a través de las muestras se pueden obtener parámetros de cómo iría la población, en este caso, si nosotros queremos verlo de esa manera, de cómo sería la tendencia de un voto político para que quede una persona de alcalde, por ejemplo, que quede de presidente. Eso nos ayuda a poder tomar una estimación. Pero, bueno, aquí se puede hablar de dos cosas al mismo tiempo, porque a veces algunas revistas utilizan estos aspectos estadísticos para influenciar a ciertas masas y de esa manera, pues, perseguir a un partido político. Cosa distinta que es la estadística, porque en la estadística nosotros sí podemos estimar qué es lo que sucedería en tal situación. Que esas son dos cosas que son diferentes. Ya hablamos de la hipótesis, que es un supuesto y que se tomaría acerca de la creencia de la población, ¿verdad? O sea, ya después se utiliza una prueba de hipótesis para comprobar si la hipótesis fue aceptada o fue rechazada. Las técnicas de prueba de hipótesis permite saber si se acepta o se rechaza la hipótesis supuesta, que en este caso la hipótesis va a estar dividida en dos, que sería la hipótesis, vamos a ver, aquí vamos a poner aquí, la hipótesis va a estar dividida en dos, que sería la alternativa o la nula, que serían dos hipótesis que nosotros tendríamos. En resumen, podemos decir que si una muestra es representativa de una población, se pueden deducir conclusiones acerca de esta para el análisis de la misma, la parte de la estadística que trata de las condiciones bajo las cuales se necesita inferencias y estas son más que todo establecidas por un parámetro establecido anteriormente. Quiero señalar también que los colectivos, que una de las partes que sirve
la estadística es también para la parte investigativa. Entonces, nosotros utilizamos la parte estadística para poder hacer estudios investigativos, porque eso nos ayuda a utilizar todo el proceso. Quiero comentar que si ustedes aprenden a manejar bien todos los conceptos estadísticos, estos pueden ayudar a que su trabajo de tesis, ya que ustedes están llevando su carrera de la licenciatura, pues ustedes van a tener que presentar un trabajo de tesis y a través de estas investigaciones, pues ustedes tendrían su promoción, ¿verdad? Entonces, les estaba comentando que un fenómeno es la confirmación de un grupo colectivo alrededor de cierta característica o características que se tengan. Y esto permite ser investigado en comportamientos de los fenómenos que pueden ser de un carácter económico, social, político, de diferentes formas, ¿verdad? Dentro de estos están la observación sobre algunas de las características de las exportaciones, importaciones, de ventas, de producción, de defunciones, de nacimientos. O sea, se pueden tomar de diferentes formas. Pero los fenómenos de carácter estadístico deben tener ciertos requisitos. Entre los fenómenos que podríamos señalar es manifestarse al exterior para ser observados. Lo que ayuda a esto es lograr, mediante los registros, poder señalar algo que ya se pudo estudiar. Por ejemplo, las nóminas de pago, las licencias de construcción que fueron concedidas por parte de la MUNI, los registros de nacimiento, de defunciones, escrituras de venta. Hay bastantes formas en que se puede exteriorizar lo que se ha obtenido. Lo segundo es que las características de los fenómenos tienen que ser cuantificables. Ustedes van a ver que en las investigaciones hay dos maneras de poder investigar. Está la investigación, bueno, son tres en total, si se hace una mezcla entre las dos. Está la investigación cualitativa, que esa va a estudiar las cualidades, y por lo tanto no va a dar registros numéricos, sino solamente expresiones que se van a tener a partir de un sector. Y segundo sería que sería la estadística, la investigación cuantitativa. Aquí a través de la estadística se pueden tener ya datos para poder dar un resultado de cómo se está haciendo un estudio. Pero vuelvo a repetir que en este caso eso sería solamente para la investigación cuantitativa. También quiero señalar que está la investigación mixta que mezcla las dos investigaciones, la cualitativa y la investigativa. Esta que se hace ayuda a determinarse por dos aspectos. Porque vamos a utilizar la estadística para describir, pero a través de los resultados que se van obteniendo, también se puede dar a describir diferentes situaciones. Entonces, estos métodos de investigación ayudan a poder describir. Sin embargo, para poder utilizar la estadística, tienen que utilizarse la parte cuantificable. Aquí, si miramos la parte cuantificable, podríamos hablar acerca de la exportación de café, que es un fenómeno que se manifiesta al exterior y que puede ser observado por registros de exportación. Otro fenómeno que podríamos señalar serían los colectivos.
O sea que en este caso es cuando se va a estudiar el comportamiento de los fenómenos de grupo, prescindiendo de los individuales. Otro fenómeno sería la frecuente repetición. Mientras más se haga estudios, más se podría poder ver cómo sería la situación en diferentes ocasiones. También tendríamos un quinto fenómeno que sería la distancia de la frecuencia. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada que los censos en Guatemala se habían estipulado para que se hicieran cada 10 años. Lo déjenme corregir aquí. Y pues a la hora que nosotros estuvimos observando, pues no se cumplió en condición. Entonces, sí es importante tener una referencia para esta situación. Y la sexta sería cualitativos, que puedan cuantificarse. Lick, perdona, no sé si estoy solo yo, pero se le escucha interferencia.